Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital del diario La República. Y La República trae una portada importante, unas declaraciones de Rafael López Aliaga, que dice: yo le perdono la vida a todo periodista menos a Páez. Se refiere a Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación de este diario. López Aliaga amenaza al jefe de la Unidad de Investigación de la República. El candidato presidencial de Renovación Popular ataca a Ángel Páez por investigar y publicar sobre una deuda por 12,9 millones de soles con la SUNAT. Porqui, dice la República, afirma que este diario se equivoca porque hay dos Perúval, una en Lima y otra en Panamá, pero, advierte, termina confirmando la publicación y la deuda. Otro titular no menos importante es este de acá, sobre el que vamos a hablar el día de hoy, en el que informan sobre la suspensión al fiscal José Domingo Pérez y el archivamiento del caso Cócteles o coincidencia. El azar en el Perú, que eso de el azar en el Perú siempre sabe a coartada o, en este caso, tiene tufo de emboscada. ¿Qué dice la noticia sobre la suspensión de José Domingo Pérez? La nota de la firma César Romero, periodista de esta casa editora, especializado en temas judiciales. Una caída anunciada, pero por eso mismo muy peligrosa para el sistema judicial. Como si se hubieran puesto de acuerdo, en un mismo día cayó el caso Cócteles y el hasta hace poco fiscal provincial José Domingo Pérez. El juez nacional de investigación preparatoria, Wilson Verástegui, notificó que decidió acatar en su integridad la sentencia del Tribunal Constitucional que pone fin al caso Cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por lavado de activos y organización criminal. En tanto, sigue diciendo la nota de César Romero, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial notificó la suspensión del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez y su apartamiento del Ministerio Público por el lapso de 6 meses, que podría convertirse en indefinido, pues podría terminar destituido. Y esto se da al comienzo de un proceso electoral crucial, de vida o muerte, y no exagero, para el país. Esto lo estoy diciendo yo, no la nota. La nota continúa señalando que el suspendido fiscal Pérez saltó a la fama y al equipo especial Lava Jato con la meticulosa investigación sobre las formas, modos y origen de los dineros utilizados por Fuerza Popular para las campañas electorales de los años 2011 y 2016, que hemos visto que han estado absolutamente documentados y bien sustentados. Bueno, tenemos como invitado al fiscal suspendido José Domingo Pérez. Doctor Pérez, bienvenido al programa. Gracias y muy buenas tardes, y quedo a disposición. ¿Cómo toma esto? Bueno, que se cumplió la, digamos, amenaza que hizo el señor Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, cuando... ¿Amenaza o venganza? Lo que pasa es que no... Del fujimorismo y sus huestes. Lo que pasa es de que, como bien dice el tuit de la doctora Rosa María Palacios, es la venganza de la señora Keiko Fujimori, pero que se ha ido, digamos, tratando, ¿no?, de ejecutarse ya hace muchas gestiones en la Fiscalía de la Nación. Hay que recordar simplemente el chat de la botica, en donde señalaban de que había que matarme.
y luego se procuró con Pedro Chávarri, luego con Patricia Benavides. Recordará usted que en la gestión de Patricia Benavides, la congresista fujimorista Marta Moyano reconoció públicamente que le pidió a la fiscal de la Nación que me saque del caso Cócteles. No sé finalmente si eso quedó en alguna investigación o si se ha tomado acciones desde la Fiscalía para investigar ese evento delictivo. No se ha hecho y bueno, nada. ya se ha consumado con el señor Tomás Gálvez, pero el señor Tomás Gálvez iba anunciando que iba a tomar una decisión, pero hay que tener un punto muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque el día 19 de diciembre del año pasado me presento ante el Poder Judicial a defender el caso Cócteles frente a la sentencia del Poder Judicial. Y coincidencias, usted creo que correctamente lo dice, coartada, que se ha ido gestando, el señor Gálvez dice que ya tomó la decisión, que ya no lo va a consultar a la Junta de Fiscales Supremos si es que desactivan los equipos especiales. Y pone fecha. Y pone fecha, ¿no? La bajada de Reyes. Bajada de Reyes. Y esa bajada de Reyes, porque... En alusión a ustedes, no a los Reyes Magos. Bueno, al final... Eso es lo que dice él mismo. Al final el señor Gálvez quedó como un rey o como un dictador. Eso seguramente la historia lo contará. O como un peón. También. Probablemente, si es que se logra demostrar, que creo que eso va a ser seguramente materia de sendas investigaciones más adelante de a quienes... Es un alfil de la coalición autoritaria, lo estoy diciendo yo, no usted. Y le comento, el día 6 que toma la decisión el señor Gálvez, el día 6 se reactiva esta investigación que tiene que ver también con el caso involucrado a la señora Fujimori, desde el aspecto disciplinario. Es decir, a ver, para que su público me pueda entender. Disciplinario. Okay. El Tribunal Constitucional, más allá de las discrepancias que he postulado en la audiencia y a nivel judicial, decide anular el caso de la señora Fujimori. Pero el Tribunal Constitucional no ordena que a mí se me abra una investigación disciplinaria ni que se me sancione. Queda claro que es un criterio que adopta el Tribunal Constitucional desde su ámbito de función constitucional. Bueno, la autoridad de control que preside el señor Fernández Gerí, a quien también el Fujimori ya tiene antecedentes de perpetrar represalias, yo no sé si por encargo, pero son represalias contra fiscales como usted o Rafael Vela. Y que la República lo ha documentado porque da cuenta de conversaciones que ha sostenido con el abogado de aquel entonces de Fuerza Popular para también sacarme del caso Cócteles. Bueno, entonces ese día 6, por un lado el señor Gálvez desactiva los equipos especiales y por el otro lado se reactiva esta investigación que estaba dormida desde octubre del año pasado. Eso ocurre el día 6. Yo en algunos medios, y acá creo que también con la periodista Oxenford le dije, me han sacado el equipo especial, pero no me han asignado oficina. Es decir, nadie tomó por lo menos la consideración de enviarme a algún espacio físico a seguir cumpliendo mi labor de fiscal titular. Entonces ya generaba pues una sospecha, ¿no?, del por qué el señor Gálvez había decidido adoptar esta decisión de desactivar los equipos especiales, sacarme a mí y no enviarme a ningún lugar, a ninguna fiscalía. Bueno, creo que el día de ayer se consumó finalmente no sé si acuerdo, pacto, estrategia o como usted lo ha indicado. Hay un concierto en el que de voluntades que se han sumado, que el día de ayer, mire usted, me sacan de mi cargo de fiscal, es decir, me mandan a la calle sin capacidad de poder ni trabajar ni recibir ingresos, pero además dictan o notifican esta resolución de un juez, la resolución que archiva el caso Cócteles, de un juez que meses antes había solicitado apartarse del caso Cócteles porque tenía relación con el señor César Acuña. El mismo juez lo dijo, tengo relación con César Acuña. Le pidió a los superiores de la Corte Nacional de Justicia, donde se ve este caso Cócteles, quiero apartarme. Los jueces, por un conflicto de interés. Por un conflicto de intereses, y los jueces superiores a él consideraron de que no. Bueno, él llevó la audiencia y lo único que, mire, yo le pedía al juez es lo siguiente: si hacemos caso a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha anulado todo el proceso, entonces no hay proceso. Entonces usted no es competente para tomar una decisión. El único competente viene a ser el fiscal
porque el fiscal es finalmente quien decide si se inicia o continúa la investigación. Bueno, el juez se ha zurrado en todo lo que establece el ordenamiento procesal penal y ha indicado de que se tiene que archivar el caso. Es decir, él se ha puesto el traje de fiscal y archivó este caso. Pero aquí no le archivó al ex esposo de la señora Fujimori. Es decir, todos archivados, menos el señor Marvito, quien tendrá que continuar su proceso por el delito de lavado de activos en organización criminal y, bueno, los otros delitos menores contra la señora Fujimori, que, bueno, esperemos que el fiscal que me está reemplazando, que es el doctor Alex Taboada, tome la mejor decisión, porque esta resolución no es definitiva, puede ser impugnada. Ahora, hoy día, en el Pasquín de la Caverna, Expreso, donde dan cuenta de la noticia de que lo suspenden por politizar el caso Lava Jato, publica un extracto de la resolución 08-2026 ANC, MP, etc. Y cita a la letra que esta sanción responde a la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la causa, impedir la obstrucción o evitar que se continúen o repitan los hechos que son objeto de investigación u otros de similar significación. O sea, Cantinflas no lo habría hecho mejor. Yo diría... ¿Qué significa esto? Explíquemelo. A ver, lamentablemente ya no se guardan las formas, actúan de una manera... Claramente no. Disculpe el lenguaje coloquial, achorada. Pues totalmente. Se está quedando corto, ¿eh? Yo no soy parte ya del equipo especial, yo no iba a ver el caso Cócteles, pero ese es el extracto que han publicado en este diario. Como lo más fuerte, además. Bueno, lo más fuerte que es la materia de impugnación que estoy evaluando presentar es que citan un TikTok, así, no le estoy mintiendo. La resolución dice así, un TikTok en la que ¿En serio? yo hago una afirmación de que el juicio contra el profesor Pedro Castillo, expresidente de la República, no ha sido regular e injusto. Y yo recuerdo, y he hecho un poco de memoria al respecto, porque tampoco citan la fuente, de que es una entrevista, y anuncio mi respuesta a un medio digital desde el punto de análisis académico-jurídico. Porque toda resolución judicial, todo caso que han concluido puede ser objeto de crítica, puede ser objeto de análisis. A ver, si a mí me invitan a un medio, yo también soy profesor de Derecho, dicto cursos, y me piden una opinión, y yo me remito también a opinión de juristas que han considerado tener una posición de, pues, general, que hay algunos aspectos que pueden ser observables. Bueno, la resolución de la autoridad de control indica de que como hay un TikTok, ¿no? No ponen el contexto de la respuesta, indican de que yo estoy generando un perjuicio a la imagen del Ministerio Público. Es decir, una suerte de censura, de afectación a la libertad de expresión que tiene, creo, todo ciudadano y ciudadana, y que creo que los fiscales tenemos, más aún cuando yo no soy fiscal de los casos que se ha seguido contra el expresidente Pedro Castillo, y emito una opinión basada en lo que también sendos juristas han ido opinando en relación a ese caso. Bueno, ese es el argumento nuevo, porque, a ver, que me hayan suspendido porque estoy parte del equipo especial, ya no lo estoy. Porque puedo conocer el caso Cócteles, ya no lo conozco. Entonces, me parece que ahí han tratado un poco de jalar un argumento, y lo que me extraña que este medio y los medios televisivos que son afines a ellos no hayan hecho mención a ese TikTok, ni lo hayan puesto en la programación de estos medios. Pero sí lo que me preocupa es que han anunciado que el siguiente en la lista, parece la orden que han recibido, va a ser Rafael Vela. O sea, eso también está cantado. Rafael Vela es el siguiente en que van a decapitarlo. La próxima víctima. Porque ya lo han anunciado pues, los voceros mediáticos del señor Tomás Gálvez, al medio que recurrentemente suele ir para dar explicaciones de las decisiones que él adopta, y ya lo han anunciado el día de ayer. Entonces, entiendo que el señor Rafael Vela, fiscal superior, también tiene que tener la misma preocupación que tengo en este momento. Ahora, mi percepción es que esta gente lo que quiere es que usted se calle.
que no hable, que no salga a los medios. Y últimamente, la entrevista que tuvo acá, en este programa, en el programa de Juliana Oxenford, en el diario La República con Emilio Camacho, entre las principales, ¿eso no ha gatillado o acelerado este proceso contra usted? En esta resolución indica de que yo he cuestionado las decisiones del señor Tomás Gálvez. A ver, no indican cuáles, ¿no? Porque, nuevamente, el señor Tomás Gálvez no puede salir como un matón de la pestilencia a insultarnos a los medios públicos, ¿no? O sea, nos ha dicho de que él es el escopeta, nosotros somos las palomas, que somos nosotros delincuentes. O sea, también tengo el derecho a defenderme. El Código de Ética del Ministerio Público indica de que el fiscal puede defenderse frente a agresiones que recibe, y entendemos que lo que ha hecho el señor Tomás Gálvez durante todas estas últimas semanas ha sido agredirnos en los medios de prensa. O sea, ha hecho de la Fiscalía su chacra. Bueno, lo que pasa es que, mire usted, yo les decía a los compañeros de trabajo, ya no escucho ruidos de la pestilencia en la calle, porque están en la institución, ya no necesitan ir con una pancarta, un bombo, un megáfono. Basta que simplemente haga una conferencia de prensa y nos comience a insultar. Digo yo, no tenemos tampoco la capacidad para por lo menos pedir una prudencia al señor Gálvez. En ningún momento yo le he ofendido, yo no lo he insultado, eso se puede revisar. Al contrario, usted se ha preocupado, digamos, de ser bastante elegante y demasiado caballeroso para mi gusto con él. Bueno, la situación es que esto se ha venido dando. Y a mí me queda claro, más allá que puedo también coincidir con el tuit de la doctora Rosa María Palacios, que es una venganza de la señora Keiko Fujimori, me parece que es la consumación de la decisión del señor Tomás Gálvez. O sea, el señor Tomás Gálvez no solamente ha desactivado el equipo especial, sino que ha propiciado que finalmente estos actores terminen sacándome del caso Cócteles como consecuencia de la desactivación, sino que, mire usted, hay una presión para el fiscal que me está reemplazando. Queda claro. Obvio. O sea, el mensaje es clarísimo. El mensaje es clarísimo. O te alineas o le sigues los pasos a José Domingo Pérez. Por eso yo decía en alguna entrevista acá en La República, mientras a otros fiscales los amenazan los extorsionadores, a nosotros nos amenaza la clase política y ahora quienes jefaturan nuestra institución. Ahora, ¿qué va a ocurrir con los otros fiscales de los otros equipos que han guillotinado? Mire, voy a tratar de ser una voz de ellos. Yo suelo tener comunicaciones con muchos fiscales a nivel nacional y ellos sienten mucha preocupación de lo que ocurre en el Ministerio Público. Por el hecho de que ellos no puedan salir a los medios de prensa porque tienen el riesgo de que sean sancionados, como a mí me viene ocurriendo, ellos expresan que no hay conformidad con las decisiones que está actuando o está tomando el señor Tomás Gálvez y el jefe de la Autoridad Nacional de Control. Para ellos es una preocupación lo que ha pasado con estas desactivaciones, que lo único que está generando en este momento es que haya un retardo en cada uno de los procesos en los que ellos habían dedicado tiempo y esfuerzo para poder esclarecer los hechos. Ahora, la decapitación de estos equipos especiales, del caso Lava Jato, del caso de las masacres, de FICOP, son todos escandalosos, pero el que más repulsión produce es el de los cuellos blancos, porque ahí el propio fiscal interino, el alias fiscal interino, Tomás Aladino Gálvez, es uno de los investigados. O sea, ya es, perdónenme la expresión, pero la concha máxima. Bueno, lo que pasa es que cuando las instituciones finalmente son capturadas por determinados intereses particulares, tremendo conflictazo de interés. Queda claro que ya no responden a los fines constitucionales de la institución, ahora responden a intereses. Por eso, pero no se respetan, pero ni las formas. No les digo que ya de manera chorada me han sacado del cargo, es decir, el día de ayer, le voy a comentar, desesperados estuvieron para poder notificarme con una decisión que ya se tenía conocimiento que se había dado por la secuencia de actos que siguieron a la desactivación. Y finalmente
entendí al final de la jornada que era porque también se había archivado el caso Cócteles, o el juez había notificado la decisión de archivar el caso Cócteles. Entonces, era una y era otra. Es decir, parece que responden a determinados mandatos, a determinados intereses y tienen que dar esas ofrendas de que están en ese camino. Bueno, yo le aseguro, porque formo parte aún del Ministerio Público, de que no todos los fiscales estamos de acuerdo cómo se está manejando esta institución. Tenemos mucha preocupación, pero si esto lo suma a la preocupación que ya tienen los jueces, queda claro de que este abayazamiento que hay al sistema de justicia es palpable y queda claro que una muestra de lo que le puede pasar a cualquier fiscal que trata de defender su labor es lo que a mí me está sucediendo, que te saquen de la institución. Y el otro mensaje es, ya en la Fiscalía hemos tomado el control y además abusamos de nuestro poder. Miren lo que estamos haciendo con José Domingo Pérez. Ya estamos advirtiéndole al otro, a ese señor Vela, y sabe Dios lo que pase con los otros fiscales de los otros equipos de investigación que han hecho un trabajo encomiable. Ahora están yendo por el Poder Judicial. El día de ayer el presidente del Congreso, que es para mí el presidente fáctico de este país, Fernando Rospigliosi, se metió en una audiencia para amedrentar jueces. Usted lo ha dicho, amedrentar, intimidar. Sí. ¿Cuándo se ha visto en nuestro país que el presidente del Congreso de la República, bueno, tal vez Hugo Chávez lo habría hecho cuando recién se instaló en Venezuela? Chávez, Maduro, Ortega. Correcto, pero en nuestro país, mire usted, y antes, probablemente antes, la Fiscalía de la Nación hubiera tomado nota de este acto que puede tener hasta elementos de la presunta comisión de un acto delictivo. Pero vemos que no, que el propio señor Tomás Gálvez indica, peor aún, que hay muchos casos que están investigando contra altos funcionarios y que por el contrario no deberían ser investigados, como lo había relatado en su discurso de inauguración del año fiscal. Ayer tuvimos aquí a Gustavo Gorriti, quien habló muy bien del trabajo que hicieron ustedes en esta investigación sobre Lavajato. Y yo le comentaba estas declaraciones que había dado usted a Emilio Camacho, periodista de La República, el último domingo, donde decía algo así como: soy el rostro de la derrota. Y cuando me parece que es más bien una muestra de dignidad en medio de toda esta cochinada. ¿Se siente derrotado de verdad? ¿O cree que todo este trabajo al final ha valido la pena porque, nada, se está evidenciando y exhibiendo toda esta porquería que se está tramando y urdiendo para tomar y cooptar todas las instituciones fundamentales del país? Lo que pasa, señor Pedro Salinas, es que hay que aceptar de que la impunidad viene triunfando y que la lucha contra el crimen viene siendo derrotado. El equipo Lavajato ha logrado dos aspectos esenciales para el país. Primero, demostrar que los expresidentes que nos han gobernado son corruptos. Algunos ya están presos, cumpliendo su condena. Y el segundo aspecto importante es que las campañas políticas en nuestro país se han financiado con dinero de procedencia ilícita, delictiva. Queda claro que el caso del expresidente Ollantumala está preso, precisamente por haber recibido dinero de la corrupta empresa Odebrecht. Pero lamentablemente contra la señora Fujimori no hemos podido... ¿Y ese caso es exacto al de Fujimori? A ver, para responder a estos grupos de abogados que van a los medios de comunicación y no anuncian cuál es la cartera de clientes que defienden, le voy a responder de la siguiente manera. Es inexplicable que se diga que el delito, el hecho atribuido a la señora Fujimori de haber recibido dinero para su campaña en el año 2011 no es delito de lavado de activos. ¿Cómo explicamos entonces que el expresidente Ollantumala siga preso? O sea, pregunto, si lo que la señora Fujimori hizo de recibir $1 millón de la empresa Odebrecht en el año 2011 y el señor Ollantumala recibir $3 millones de la misma empresa Odebrecht, entonces,
¿cómo se explica que siga preso? ¿O no hay jueces en el país? ¿O no hay jueces que puedan atender cualquier pedido de la defensa del señor Ollantumala para que pueda excarcelar? Si es que, mire usted, si es que es cierto que lo que ha hecho la señora Keiko Fujimori no es delito. ¿Por qué? Porque no resiste ese argumento que ha planteado el Tribunal Constitucional. El propio juez trata de hacer una argumentación a veces un poco, yo diría, descabellada, porque él pierde la competencia cuando se anula todo el proceso. Entonces, parece que en todo caso la justicia no es igual para quienes están en una misma situación o en situaciones con características idénticas. Entonces, eso es lo que nos debe llamar la reflexión. El decir, caramba, contra la señora Fujimori, lamentablemente la injerencia del Tribunal Constitucional afectó que la Fiscalía pueda hacer su labor de demostrar la culpabilidad de la misma. Pero los hechos están. Nadie va a borrar, nadie va a negar que la señora Fujimori y su grupo político recibió $1 millón de la empresa Odebrecht, $3.650.000 del Banco de Crédito, millones y millones en efectivo, en cenas, almuerzos, que, como dice la resolución del juez, dice el juez que ha archivado este caso, se fraccionaron el dinero, se pitufió, se ingresó a las cuentas bancarias, dando otra identidad con falsos aportantes, a través de actividades simuladas como cócteles y rifas. Ahí están los hechos. Si quieren engañar al pueblo y decirle eso no es delito, bueno, que asuman la carga de quienes tratan de engañar, tal vez con la retórica, de que estos hechos no constituían delito mientras el expresidente Ollantumala sigue preso. El silencio de fiscales supremos como Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Juan Carlos Villena, frente a todo esto que estamos viendo y que está ocurriendo en este momento, ¿cómo lo interpreta usted? Mire, lamentable, ¿no? No quiero decir alguna situación inadecuada hacia ellos. He tenido la oportunidad durante las gestiones de ellos de haber laborado como fiscal del caso Lava Jato y siempre, o por lo menos en la mayoría de los casos, nos han permitido obrar de acuerdo a la independencia y autonomía de nuestro cargo, obviamente entendiendo las presiones de la parte política que siempre los ha tratado de afectar a todos ellos, pero en esta situación queda claro que el silencio o la inacción es cómplice finalmente de las decisiones que viene adoptando el señor Tomás Gálvez. Pero bueno, ya habrá una nueva oportunidad, esperemos un nuevo espacio democrático en este año que se viene y obviamente que aquella responsabilidad por acción u omisión sea vista en un nuevo Congreso de la República y se pueda determinar las responsabilidades de quienes han hecho todo este acto para favorecer a una persona, que es la señora Fujimori. O a través del silencio han permitido que eso ocurra. Porque nuevamente, los demás casos continúan. O sea, yo no he visto que el caso contra Renovación Popular se haya archivado. No he visto que el caso contra los dirigentes del Partido Aprista se haya archivado. Los casos continúan. Por el momento, a lo que vamos conociendo es que ya se tomó la decisión de archivar el caso Cócteles. Bueno, esperemos que al fiscal que tenga que tomar la decisión de impugnar o no esa decisión tenga la tranquilidad de vida, la sapienza y pueda presentar el recurso que él considere conveniente, pero queda claro que esta forma de castigarme es un mensaje para él y para todos los fiscales. ¿Qué papel ha jugado para usted la comisión congresal supuestamente de investigación que lideró Alejandro Muñante? A ver. En esta historia que ha terminado en el descabezamiento de todos los equipos especiales, la disolución en realidad, y ahora con su suspensión. A ver, el día de ayer, luego de conocidas las dos noticias, muchos congresistas y creo que postulantes al Congreso de Fuerza Popular indicaron de que se acabó la persecución política, situación que no es correcto. Ha sido una persecución penal dentro del fuero penal. Es por eso que no es que solamente ha sido el fiscal
que ha encausado este caso. Para eso he tenido un fiscal superior, que es el fiscal Rafael Vela, que ha confirmado mis decisiones, y además jueces en primera instancia, en segunda instancia y a nivel de casación que han confirmado muchas de las decisiones en el caso Cócteles. Eso de antemano. No hay una persecución política. Lo que sí hay una persecución política es desde el Congreso de la República, porque el Congreso de la República, en este cargamontón para eliminar el equipo Lavajato, decidió abrir esta comisión multipartidaria encabezado por el Partido Renovación Popular, investigado en el Lavajato, pero también acompañado por el Partido Fuerza Popular con el congresista Héctor Ventura. Bueno, la persecución política concluyó en que hemos cometido delitos. No solamente Rafael Vela y yo, sino también una jueza, la jueza del Poder Judicial, María Los Ángeles Álvarez Camacho. Por primera vez en la historia del Perú, una jueza se le ha imputado delitos por una sentencia que ha dictado. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues que ese informe se someta al Pleno. Es decir, tenemos que ir al Pleno del Congreso de la República, cuando lo agende, obviamente, a defendernos. Es decir, por cumplir una labor, por demostrar que los expresidentes han coimeado, por demostrarle al Perú que las campañas de los políticos se financiaban con dinero ilícito, ahora tenemos que ir al Congreso de la República a defendernos. Ahora, ¿tiene usted podría usted apelar a algún tipo de mecanismo para revertir esta situación de la suspensión? Sí, debo interponer mi recurso de apelación, pero... ¿Lo va a hacer, no? Obviamente, pero ya. Igual, si es una voluntad, o sea, ya que hay una consigna, por eso le indicaba, me causa extrañeza que ese diario no haya mencionado que un TikTok es la base para suspenderme en el cargo. Eso me alucina a mí. Claro, es que... No le digo que ya están entrando en un nivel ya de achoramiento en donde ya ni siquiera les importa lo que han redactado, o seguramente ni siquiera lo han leído, ¿no? Para poder haber autorizado mi apartamiento en el cargo. Bueno, tengo que impugnar, pero esperaremos la decisión. Mientras tanto, ahí están los medios y la calle. Iré a denunciar lo que está ocurriendo en la institución, porque, a ver, no me quitan mi capacidad ni mi derecho de denunciar. Soy un ciudadano dentro de este país que lamentablemente lo estamos perdiendo quienes pretendemos que por lo menos haya instituciones decentes, pero no pierdo esa capacidad para hacerlo. Entonces, presentaré mi escrito de apelación y obviamente iré denunciando. Hay muchos fiscales que en la anterior ocasión que me suspendieron se comunicaron conmigo a transmitirme el abuso que comete la institución en contra de ellos. Bueno, nuevamente estoy a disposición de los fiscales, las fiscales del Ministerio Público que lamentablemente por miedo, por temor, por protección, autoprotección, no deciden denunciar públicamente lo que está ocurriendo. Yo estaré atento. Este hostigamiento feroz contra usted y Rafael Vela en la Fiscalía, ¿no cuestiona su vocación de ser fiscal o está considerando, ante esta situación que ya viene durando años, o sea, no es de ahorita, viene durando años, campañas mediáticas, políticas, dentro de la misma institución, debe ser una cosa de verdad terrible? En lo personal, ¿se está cuestionando su vocación? ¿Está pensando dejar de ser fiscal para incursionar en el sector privado, donde yo presumo que le podría ir bastante bien? Bueno, la renuncia también es un mecanismo de protesta, ¿no? Sí. También estos mecanismos de sancionarnos 6 meses sin poder trabajar, y uno vive de su trabajo. Sí. No veo cuál es la razonabilidad de tenernos tantos meses suspendidos. Es una alternativa, ¿no? Pero primero tengo que agotar. Yo sé que ser fiscal no es fácil, señor Pedro Salinas. ¿En estos tiempos? En estos tiempos es mucho más difícil. Ser fiscal decente. Claro, obviamente. No es fácil en estos tiempos. No, hay pues otros fiscales que responden a ciertos Porque intereses. hay unos que le va muy bien, ¿no? Y que siguen ahí en como Aladino y su lámpara maravillosa. En la institución todos nos conocemos, es decir, sabemos quiénes cruzaron la línea y están en el lado esa oscuro, banda. en el lado oscuro. Yo diría en el lugar de los bandidos, ¿no? Porque a veces hay que saber identificar quiénes ya han infringido la ley, pero que lamentablemente
esta falta de controles, esta ausencia de separación de poderes ha permitido que personas que habían sido identificadas, investigadas y sancionadas, pues retornen a la propia institución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es defenderse, no siendo ingenuo de que la institución no pasa por el mejor momento. Aparentemente estaríamos en lo que ocurrió en los años 90, ¿no? Que toda época tiene un final. Esperaremos que ese final llegue y que se pueda descubrir qué hubo detrás de estas decisiones, ¿no? El por qué se toma la decisión de desactivar el equipo especial, por qué se toma la decisión de desactivar los demás equipos especiales, se establecen estas sanciones. Yo creo que va a ser muy interesante. Ojalá el siguiente periodo legislativo, como consecuencia del proceso democrático que se avecine, permita que se pueda investigar todas estas acciones en las que están incurriendo estos altos funcionarios. Ya, pero si eso no ocurre, si gana el lado oscuro en el Senado, donde se va a decidir todo a partir de julio del 2026. Bueno, ¿qué va a hacer creo usted? que la realidad nos puede llevar a escenarios difíciles de lo que ha ocurrido en otros países. Es que no solamente se afecta el derecho de un fiscal, se afecta los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. No, acá nos estamos jugando el Estado de Derecho, la democracia, todo. Señor Pedro Salinas, todo. ¿Por qué creen que matan a un conductor de una combi? ¿Por qué creen que extorsionan a una vendedora de frutas? ¿Por qué creen que a un empresario le piden cupos? ¿Por qué? Porque dieron las leyes para favorecerse y favorecer los intereses que están representando. Es por eso que el caso Lavajato le demuestra al Perú: miren, los políticos están financiando sus campañas con dinero de procedencia delictiva. Ok, nosotros descubrimos que era procedencia de la corrupción. Pues habría que haberse investigado, y esa era la labor pendiente de las fiscalías de lavado, y seguramente aún pendiente, que se investigue si proceden de la minería ilegal, del tráfico ilícito de drogas, de actividades generadoras de consecuencias nefastas para nuestro país. Pero lo hemos demostrado. Es decir, acá no nos van a venir a decir que hacen cócteles, hacen rifas, que hacen yapes, plines. No, acá reciben dinero de actividades delictivas, y el crimen es el que está tomando en este momento las calles. Doctor José Domingo Pérez, toda mi solidaridad con usted. Algunos dirán, pero ahí está sesgado. O sea, sesgado, sí, sesgado con el Estado de Derecho, con la democracia. Esto que ha ocurrido con el doctor Pérez es una arbitrariedad, tiene motivación política, es parte de una persecución nauseabunda movilizada por el fujimorismo y sus secuaces, y a mí no me van a decir que no, de grupos que tienen naturaleza autoritaria y no tienen nada que ver con la democracia. Por eso me solidarizo con el doctor José Domingo Pérez. Muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que ha hecho, y nada, como usted dice, esperemos que en los próximos comicios la cosa cambie. Porque si no cambia y se quedan los de siempre, yo creo que vamos a superar el modelo guatemalteco. Perdemos la convivencia del país. Vamos a perder todo. Vamos a perder todo. Nos jugamos la vida en esa elección que lamentablemente además ya está hecha para que ganen los malos. Correcto. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, señor Pedro Salinas. Bueno, likes, comenten, compartan. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último sobre los abusos sexuales de Julio Iglesias. No se vende ni se calla.
abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada vez... Continuamos con la parte final del programa. Ya saben, si les gustó, pongan su like. Si no les gustó, hagan esta de acá si quieren, insulten. Troles son libres en este programa de expresarse. A los que no les gustó, ya les dije, mándenselo a aquellas personas que les caen mal. Háganlos sufrir. Bueno, hemos comprometido para mañana al periodista amenazado por Rafael López Aliaga y ya nos dijo que sí. Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación de este diario, va a estar con nosotros el día de mañana por si acaso. Bueno, me dice Valeria que tenemos comentarios. A ver, no se olviden sus likes, buen día. Gracias, Cintia. Si no, yo me olvido. Muy buenas tardes, amigos de La Verdad a Fondo. Buenas tardes. Excelente entrevista. Saludos de Sullana. Espero que el señor Pérez continúe luchando contra la justicia y la verdad, bueno, ahorita lo han suspendido por 6 meses. Pero sí esperemos, confiemos en que, así como está ahora con nosotros, continúe diciendo su verdad en otros medios. Lamentablemente, por estos tiempos enrarecidos y recios en los que vivimos, la denominada gran prensa sigue el viento de esta deriva autoritaria que atenta contra la democracia, las principales libertades y los derechos humanos. Domingo Pérez debe continuar luchando para encontrar la justicia y la verdad. Tiene mi respaldo. Saludos desde Sullana. El organismo protector de la corrupción, TC Naranja Podrida, con un congreso decente que elijamos, este TC deben ser destituidos menos Monteagudo. Y aparece un mensaje telegráfico, ¿no? Estoy de acuerdo con lo de que Manolo Monteagudo es el único magistrado de ese tribunal constitucional de color naranja que solamente emite cuestiones a favor de Keiko Fujimori. Está demostrado que la candidata presidencial Magíster Keiko Fujimori fue víctima de una persecución política por parte de personas denunciadas por corrupción. Este Dante es el color mandarina, ¿no? Gracias, Dante. Suerte con Keiko. El hostigamiento a un profesional habla del miedo que tienen los corruptos para seguir develándose la verdad aún más en tiempos electorales. Sí, y en estos tiempos, Berta, particularmente. Me gusta la cochinadita, por eso mi voto para Keiko Fujimori. Si te gusta la cochinada, estás votando bien. Así que jueces, fiscales, busque otra chamba lejos del Estado peruano, sí, con cachita, y por supuesto no pone el nombre, ¿no? Porque es un troll. Troll confirmado, vamos a poner. Es nuestra gran oportunidad de derrotar al pacto mafioso y mandarlos a donde se merecen. Hashtag por estos no. Ojalá que esa campaña, que ese lema por estos no prevalezca en las elecciones de abril. De lo contrario, si ahorita estamos jodidos, créanme, después de esas elecciones, si ganan los mismos, vamos a estar recontra jodidos. Que archivaran su caso no la declara inocente. Fujitroles ignorantes. Hans. Claudia, lo bueno que gracias a su gestión, señor fiscal, ya conocemos cómo se maneja este partido, con su cabecilla Keiko, reverendos corruptos, y la verdad lo sabemos todos. Pedro. Sí, Valeria. Paso por aquí para decir que ayer Espérate, Pérez y Salinas, 2 imputados, y Salinas está preocupado porque la carpeta de él la reabrirán y por eso anda nervioso Manuel López. ¿Quién es
la mínima idea de lo que hay en esa carpeta que se gatilló por obra y gracia de un personaje llamado Edgardo Palomino Martínez, vinculado a, oh sorpresa, Rafael López Aliaga, socio y amigo de el cura sodálite Jaime Bertel, y en la que han armado un monigote en el que me imputan el delito de colusión agravada y negociación incompatible, con gente que no conozco ni de pelea de perros, porque así de burdos, así de groseros son en este régimen, en esta coalición autoritaria que ya ahora sí maneja todo. ¿Que lo pueden reabrir? Por supuesto que lo pueden reabrir. ¿Saben cuánto quieren por mí? 11 años y 5 meses de prisión. La misma pena que a Pedro Castillo. Vengan, aquí estoy, no les tengo miedo. ¿Qué más? Pedro, pasaba para decir que ayer hemos cerrado el programa con 300 likes y ahora hemos tenido más de 450 dispositivos conectados en vivo y solamente hay 170 likes. No es posible, Pedro, así que todos los que nos están viendo los invitamos a que nos den like, a compartir el programa y a seguir comentando. Bueno, dicho esto, por la verdadera dueña de este programa, Valeria, voy a lo que prometí, lo último sobre los abusos sexuales que habría perpetrado Julio Iglesias en sus mansiones en Punta Cana, en República Dominicana, y en la residencia espectacular que tiene en Bahamas. Bueno, ayer mismo las dos denunciantes que tienen los nombres falsos de Laura y Rebeca, los seudónimos, ya han presentado sus acusaciones en la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España. La denuncia la ha presentado la organización Women's Link en la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española, y su abogada, Gema Fernández, entrevistada por una de las investigadoras del caso, un caso que han trabajado a la limón el diario.es, un portal digital español muy importante, y la cadena Univisión, nada menos. Gema Fernández ha identificado varios posibles delitos en esta denuncia que están presentando, que serían trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre. Dice además que varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual y agresión sexual, también estarían comprendidos. Estos hechos, como comentamos ayer, con amplitud, habrían sucedido en el año 2021, hace poco nomás, en las mansiones, repito, que posee el cantante español, ídolo de multitudes, en República Dominicana y en Bahamas. En la entrevista que le hace el diario.es a Gema Fernández, abogada de las dos principales denunciantes, señala: estamos hablando de agresiones sexuales que no podemos encapsular, individualizar, y solo mirar ese momento, el de los abusos sexuales, sino hay que entender todo el clima laboral, el ambiente de miedo, de control, los insultos, los gritos. Ese concepto de intimidación, dice más adelante, se refiere a un ambiente opresivo en el que se hace sentir a las mujeres que denuncian o que trabajaban ahí que no podías decir que no, porque no había escapatoria. La Fiscalía, señala Gema Fernández, abogada de Laura y Rebeca, que son los seudónimos de las dos denunciantes, tiene que decidir primero
si considera que hay jurisdicción de la justicia española, porque estos hechos habrían ocurrido en República Dominicana y en Bahamas, para investigar y juzgar los hechos. En segundo lugar, ¿quién sería el órgano competente? Y en tercer lugar, ¿por qué delitos tendría que acusarse a Julio Iglesias? Como estamos viendo, dice en esta extensísima entrevista que le hace el diario.es el día de hoy a la abogada de Rebeca y Laura, como estamos viendo, la investigación periodística realizada por el diario.es y Univisión está muy bien fundamentada. Se han corroborado muchos de los testimonios, se ha cotejado la información con más personas y también hay prueba documental, como la de los centros médicos a los que acudían estas mujeres a hacerse los exámenes ginecológicos, porque Julio Iglesias, como comentamos ayer, les ordenaba de un día para otro a sus empleadas que se hagan exámenes ginecológicos, pruebas sobre infecciones sexuales, VIH, etc. Algo que uno dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el temor? Pregunta la periodista que hizo la investigación, Elena Cabrera, a la abogada de Rebeca y Laura. Ellas están en una situación de vulnerabilidad. Clarísimamente, ¿no? Podrán adivinar. Hay una enorme diferencia de poder con respecto al denunciado. Julio Iglesias, que es una suerte de Dios de las celebridades. Una leyenda viva, como le decían en las entrevistas que le hacían en el pasado. Estamos hablando, señala, de una persona que tiene mucha capacidad de influencia, que tiene mucho poder y que puede encontrarlas y tratar de amedrentarlas, amenazarlas o tratar de convencerlas para que desistan de las acciones legales. Por eso, ellas han decidido permanecer en el anonimato. Y nosotras, la organización Women's Link, hemos solicitado a la Fiscalía que proteja sus datos personales y que no trascienda ninguna información que pueda servir para localizarlas. Y termina diciendo, este es un caso que afecta a una persona que es como un pilar cultural de este país, de España. Una persona con mucho prestigio social y mucha fama. Y dice, como última frase de esta entrevista, este caso definitivamente contribuye a desmontar esos mitos que hemos ido creando culturalmente. El día de hoy, ayer, el diario.es y Univisión propalaron una decena de extractos de testimonios, de los testimonios de Rebeca y Laura sobre las cosas que ocurrían en las mansiones, o como llamaron ellas mismas, las casitas del terror de Julio Iglesias. Bueno, hoy el portal de eldiario.es propala una suerte de documental muy bien hecho. Pueden acceder a él para verlo completo, dura poco más de 20 minutos, creo. Y nosotros de ahí hemos extraído unas cuantas cositas. El primero es la descripción de las denunciantes sobre esta doble personalidad de Julio Iglesias, esta personalidad dual, esta suerte de Jekyll y Hyde, amable, de cara a la opinión pública y de puertas para adentro, un perverso, un maldito, un déspota, un autoritario, un maltratador de mujeres. Vamos, Valeria, con esas declaraciones. Como que tiene dos personalidades. No es suficiente. Una personalidad es encantadora, que quiere
hacerte sentir lo más cómodo, o una personalidad súper déspota que busca es quebrarte, humillarte y pisotearte, ¿me entiendes? Ahí empieza como la película de terror. Comienza a alzar la voz que todo el mundo estaba escuchando. Volátil, ¡Gafofa! agresivo, De mierda. humillante. Comenzó a insultarme, yo me voy llorando. Él te minimiza, te hace pequeño cuando habla, porque también él altera la voz. Se escucha en toda la casa. Y eso como que te frisa y te impacta. Y cada vez que yo le voy a decir señor, con una postura de que usted es el señor. Otra parte que hemos sacado del documental es una reproducción boceteada por un dibujante sobre la habitación de Julio Iglesias con el testimonio de una de las denunciantes. Vamos con ese video. Un poquito de susto cuando la pusieron, me brincó el corazón y me da un poco de tristeza recordar todo lo que pasaba allí. Él dormía a qué lado. En ese. Y tú te acostabas al lado. En el medio y la otra chica del otro lado. Tiene que ver el documental porque de verdad que estamos escogiendo las partes más suavecitas, digamos. En este video es una parte larga en la que, pero vamos a poner una parte cortita, en la que ellas cuentan cómo era la modalidad, el tipo de diálogo que iba introduciendo Julio Iglesias con ella para sondear hasta dónde podía llegar. Video. La mayoría de las cosas ocurrían a la hora del almuerzo o a la hora de la cena. En esa primera semana vamos a la piscina y entonces él me dice, en España las mujeres andan con los senos al aire en las playas. Entonces todas se quitan los brazos. Y bueno, yo como que accedo a quitarme el brazo. Yo me acerco porque pienso que me va a decir algo relevante al ejercicio que él está haciendo, cuando me agarra los pezones y me los aprieta durísimo y yo me quedo así, o sea, ¿qué es esto, sabes? Y yo le digo, no, me duele, porque no es solamente que te toque, es que te lastima, ¿me entiendes? Todos los temas de conversación que él tenía eran... Y me decía, ¿y en qué momento te haces la paja? Tremendo monstruo, Julio Iglesias. Tenemos un último video del documental y luego, como adivinamos ayer y no nos equivocamos, el rebote en la prensa audiovisual internacional, particularmente la española, ha sido impresionante. Impresionante. Vamos con este último video sobre el documental y luego tenemos uno último que de alguna manera expresa el rebote en la televisión española. Una vez en Bahamas, él me ofreció como meterme los dedos y yo le dije que no. No, yo no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy doloroso. Y yo, por favor, para. Nosotros parábamos cuando él se mas... y llegaba. A veces durábamos casi una hora y él ni llegaba. Y yo, Dios mío, ¿cuándo esto va a terminar?
Porque también en ese momento me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Horrible. Asqueroso. Realmente. Julio Iglesias a mí me caía simpático y todos los meses de julio me alegraba el año porque los memes sobre Julio que tenían que ver con Julio Iglesias eran muy divertidos, ¿no? Pero miren lo que había detrás de el mito, detrás de el ídolo, detrás del dios de las celebridades en toda España y en el mundo. Bueno, finalmente tenemos un extracto de El Intermedio, que es un programa español, así como los gringos tienen sus programas nocturnos con Jimmy Fallon, ¿cómo se llama el otro Jimmy? Conan, Stephen Colbert, entre otros. En España, bueno, está Andreu Buenafuente, catalán, y también está el gran Wyoming, que para mí es uno de mis personajes favoritos. Bueno, Wyoming se pronunció ayer en su programa, El Intermedio, sobre el caso de los abusos de Julio Iglesias. Ha dado la noticia que rápidamente los partidos políticos han ido tomando posición. Desde la izquierda ha habido un apoyo unánime a las víctimas e incluso se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que sea necesario retirar los honores que tiene este personaje, como los de Hijo Predilecto de Madrid o la Medalla de Oro de la capital. En cambio, los partidos de derecha y ultraderecha, lejos de condenar las agresiones sexuales denunciadas, las han utilizado para arremeter contra el gobierno. Así lo ha hecho, por ejemplo, Santiago Abascal. Yo no puedo juzgar esas denuncias, pero lo que sí juzgo es el interés de este gobierno en convocar o en provocar que eso sea el gran debate público para que no se hable de la corrupción del hermano de Pedro Sánchez, de la corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, de la corrupción de los números 2 de Pedro Sánchez y, en definitiva, de la corrupción de Pedro Sánchez. Anda, que como si el hermano de Pedro Sánchez hubiera hecho una cosa así, ¿para qué quieren más? Claro que sí, ¿cómo no? Todo lo que pasa en el mundo es para tapar la corrupción de Sánchez. Lo de Groenlandia, para tapar la corrupción de Sánchez. La epidemia de gripe, para tapar la corrupción de Sánchez. El aumento de la población de jabalís, para tapar la corrupción de Sánchez. Pero esto tiene una doble función, tapar la corrupción de Sánchez y que Abascal se entretenga un poquito cazándolos y deje un rato de decir sandeces. Pero, una vez más, la encargada de dar la nota ha sido Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha permitido mezclar este escándalo con las mujeres violadas en Irán, asegurando además que sucede con el silencio cómplice de la ultraizquierda y que ella jamás contribuirá al desprestigio del cantante más universal. Hombre, por favor, a ver, ¿cómo vamos a desprestigiar al cantante más universal defendiendo a las mujeres de las que presuntamente habla? Pues claro que no. Mejor hablemos de Irán, que allí sus discos no se escuchan tanto. Este tuit demuestra que Ayuso podría ser la nueva corista de Julio Iglesias, porque haga lo que haga, ella parece dispuesta a acompañarle siempre con las palmas. En fin. Fue el gran Wyoming. Santiago Abascal, por si acaso, es uno de los principales líderes de una organización política fascista, si me preguntan, llamada Vox, que es la ultraderecha, la extrema derecha, lo más cavernícola que uno se pueda imaginar y que ya no es tan sorpresa porque es algo que viene creciendo en el mundo. En España cada vez sigue ganando terreno político. Y Ayuso, como comentó el propio Wyoming, es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, también una de las representantes más emblemáticas de la derecha política española, que siempre defiende cosas indefendibles. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el programa, por favor, like, compártanlo, coméntenlo.
yo me doy el trabajo de ver los comentarios, y no respondo todos, respondo a veces algunos. Y nada, regresamos el día de mañana, por lo pronto, con el jefe de la unidad de investigación del diario La República, Ángel Páez, atacado abiertamente por Rafael López Aliaga. ¡Chau!